Hola, Francina, quan vulguis. Hola. Me piden que escriba algo sobre la enseñanza que me tocó tener. Colegio de monjas religiosas franciscanas de la Inmaculada Concepción, en la Plaza del Surtidor, del Pueblo Seco de Barcelona. En aquel momento parecía el colegio más importante. Y allí fui a parar, no porque mis padres fueran muy religiosos, pero me llevaron allí. Estuve de los 6 años hasta los 12, del 1942 al 1948. Todo muy religioso y muy político. Una anécdota divertida. Me viene a recoger mi madre a la escuela y yo salgo muy contenta. Mañana es fiesta, es don Juan Tenorio. La monja toda asustada rectificó, no, José Antonio. A los 12 años salgo de las monjas y paso a una academia para prepararme para un despacho. Cálculo mercantil, mecanografía y taquigrafía. Pero a los 15 años mi padre me ofrece estudiar para delineante. Siempre me ha gustado dibujar. Y allí voy. Escuela industrial, primera promoción, solo para chicas. Fue estupendo, 3 años. Nos vienen a buscar. La que quisiera ir a Siemens de Industria Eléctrica en Cornellá. Yo me apunté con 4 de mis compañeras. Una oficina toda de hombres, excepto la secretaria del jefe. Todo un panorama. Estuve trabajando allí más de 5 años. Cobro por ello. A la salida del trabajo pasaba por la escuela Massana para estudiar dibujo, para estampar telas, muy interesante, aunque aún me dio tiempo de trabajar de esto un par de años. Después me casé y me quedé en casa. Eso es todo, y bien, pero lo estupendo es pensarlo ahora con la perspectiva de la edad, poder tener opinión propia y decidir sobre todo ello. Algunas cosas me parecen bien, otras no, algunas no me las creo, en fin, lo que digan al principio, te toca lo que te toca. Molt bé, Francina.